buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. El socialismo fue una utopía que pretendía la redención de la clase trabajadora. Es decir, pretendía crear un mundo que fuera guiado por la clase trabajadora y en ese mundo no habría propiedad privada, no habría explotación del hombre por el hombre. Y la riqueza se redistribuiría. Y después del socialismo, entonces vendría una etapa superior que se llamó el comunismo. No llegó el comunismo, el socialismo colapsó y ahí está esa frontera simbólica que se marca en 1989 con el derribo del muro de Berlín. Después que ocurrió ese hecho, es decir, que el llamado socialismo científico pues fracasa, el concebido por Carlos Marx y Federico Engels y llevado a la práctica por Lenin y Stalin, que son los que lo llevan a la práctica en la Unión Soviética, luego en el 1949 también Mao Zedong. Estos son los señores que llevan a la práctica el pensamiento marxista desarrollado por Marx y Engels. Bueno, pero eso había colapsado. Después que eso colapsó, entonces se da el llamado Foro de Sao Paulo. Y en ese Foro de Sao Paulo, antiguas organizaciones de izquierda deciden organizarse para buscar el poder por la vía electoral e imponer por la vía electoral medidas socialistas. Es decir, crear un régimen socialista no ya a través de una revolución socialista, sino promoviendo ese régimen socialista, pues con medidas a través de mecanismos de la democracia. Es decir, asaltar la democracia para acabar la democracia. Bueno, ¿qué resulta? Que como eso fracasó, como había fracasado lo anterior, se esperaba que ocurriera algo totalmente distinto ahora con el llamado nuevo socialismo. Lula más o menos tuvo algún éxito en su primera gestión, sacando gente de la pobreza, pero todo lo demás ha sido desastroso. Y el mayor desastre de ese nuevo socialismo del siglo XXI, lo representa Nicolás Maduro y el chavismo, al igual que Daniel Ortega, en lo que ha terminado el sandinismo. En el caso de Nicolás Maduro, recientemente, pues se han incautado bienes, se le han incautado bienes a ese revolucionario por más de 700 millones de dólares, aparte de los que ya le habían sido incautados anteriormente, de aviones privados, joyas. Ahora recientemente el gobierno de los Estados Unidos le ha incautado al señor Maduro bienes por 700 millones de dólares, entre ellos una mansión aquí en Catcana, joyas, vehículos de lujo, una finca de caballos de paso fino. Es el socialismo del siglo XXI. Una cosa dirigida por unos delincuentes que entran en todo tipo de tratativas, en el caso de él y del chavismo, en todo tipo de tratativa escondida detrás de un lenguaje pseudo revolucionario. Es decir,
que mientras Venezuela pasa las de Caín, porque hay un régimen que ha destruido la economía de ese país en aras de un supuesto socialismo democrático. Mientras eso ocurre, entonces sus líderes entran en todo tipo de tratativas con narcotraficantes, en el caso de Maduro con el llamado cártel de los soles, etcétera, para acumular riqueza a dos manos. La verdad es que el espectáculo es realmente muy penoso, muy lamentable ver en qué hemos quedado y todo lo que ha degenerado esa última utopía que fue el socialismo. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, quiero, antes de presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana, recordar que en esta semana conmemoramos, señores, el segundo aniversario de la tragedia de la explosión de San Cristóbal. Lo lamentable no es solo que hubo 38 muertos, 12 desaparecidos, y yo no me voy a referir a las pérdidas materiales, donde hay pérdidas como estas, porque las materiales resultan insignificantes. Lo muy lamentable, o lo más lamentable sobre esa tragedia, a partir de esta tragedia, pues ya la tragedia ocurrió y es inevitable. Ahora, se supone que cada tragedia nos deja un aprendizaje, nos deja lecciones. Y para que deje aprendizaje y lecciones de cada tragedia, hay que tener una experticia que permita establecer qué fue lo que pasó. En San Cristóbal no se determinó lo que pasó, se sometieron por suposiciones de que mira, ahí había una cosa que hacía plástico, que tal vez fue ahí, porque ahí había un tanque de gas, que fue aquí, etcétera. Se sometieron algunas personas a la justicia. Las propias víctimas, los propios familiares de las víctimas, se dieron cuenta que las personas que habían sido sometidas no podían tener responsabilidad en eso, porque la explosión tuvo su origen en un lugar ahí en el mercado donde hay todavía un cráter. Ahí algo explotó, no sé si algo que estaba ahí o algo que se provocó, pero algo explotó. No se sabe lo que fue. Entonces están los muertos, están todas las pérdidas, pero no se sabe. Y parece que ya nunca se sabrá qué fue lo que pasó en San Cristóbal. Eso es muy lamentable. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los temas más importantes de esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader encabezó el acto de entrega de nuevos trenes de 6 vagones para la línea 1 del metro de Santo Domingo como parte del plan de ampliación y modernización del mayor sistema de transporte masivo de la capital. Entraron en servicio 4 trenes de 6 vagones, elevando la capacidad a 17,000 usuarios por hora. Durante la presentación del proyecto, el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED, Rafael Santos, informó que el proyecto costó más de 200
19 millones de euros en aportes mayormente otorgados por la Agencia Francesa de Desarrollo. En el acto, el presidente Luis Abinader destacó que el proyecto fue concebido en medio de la pandemia en un contexto difícil para la producción y los plazos de entrega, lo que extendió su tiempo de ejecución, y explicó que desde ahora la capacidad será para más de 40.000 pasajeros diarios, una cifra que aumentará de forma gradual. Asimismo, el presidente anunció que se aplicará la misma eficiencia en los trabajos de la línea 2 y que se reforzará el tren metropolitano que conectará desde la avenida John F. Kennedy hasta la Charles de Gaulle, obra para la cual el presidente francés Emmanuel Macron ha manifestado su apoyo. Las exportaciones de zonas francas superaron los 8.600 millones de dólares en 2024, equivalentes al 67% del total nacional. Solo en la primera mitad de 2025 ya se han registrado más de 4.280 millones de dólares. Estas informaciones fueron ofrecidas por el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, durante la celebración del Día Nacional de las Zonas Francas. Según cifras oficiales, en 2024, las zonas francas aportaron el 3.1% del PIB nacional y generaron más de 198.500 empleos directos. Al incluir los empleos indirectos, la cifra asciende a cerca de 460.000 puestos de trabajo. De este total, el 54% de la fuerza laboral son mujeres y el 37% corresponde a posiciones técnicas y administrativas. En términos de infraestructura, desde 2020 se han aprobado 397 nuevas empresas y 37 parques industriales, lo que eleva a 857 el número de empresas activas distribuidas en 95 parques. La Junta Central Electoral explicó en un documento las razones que motivan el cambio de la cédula de identidad y electoral, un proceso que tiene en agenda y que responde a un análisis legal, técnico y de seguridad realizado sobre el documento actual. El organismo destacó que la renovación es necesaria porque la cédula vigente venció en 2024 y también debido al incremento de delitos como la suplantación de identidad y la obsolescencia tecnológica de los equipos actuales. Por ello, se optó por implementar una nueva cédula con tecnologías modernas, entre las que figuran chip criptográfico, código QR y autenticación biométrica. Esta iniciativa es catalogada por la Junta Central Electoral como un proyecto de Estado que busca fortalecer la seguridad, integridad y soberanía nacional a través de un documento moderno y resistente que tendrá una vigencia superior a 10 años. En ese sentido, el Pleno de la institución tiene la facultad, según el artículo 20, numeral 12 de la Ley 2023, orgánica del régimen electoral, para modificar el diseño y contenido de la cédula, adecuándola a las necesidades actuales. Sobre la seguridad, la Junta señaló que la creciente ciberdelincuencia y modalidades de fraude que atentan contra la identidad exigen mecanismos más avanzados para proteger la integridad del documento. La Junta Central Electoral informó que prevé iniciar la renovación preliminar de la cédula en el último trimestre de este año. Además, aseguró que la tecnología actual para emitir el documento está obsoleta y deteriorada, por lo que la nueva cédula estará fabricada en policarbonato con grabado láser, contará con un chip y código QR y permitirá la autenticación biométrica para asegurar que solo el titular pueda utilizarla. El Ministerio Público realizó el pasado martes 34 allanamientos y detuvo a 9 personas a las que daba seguimiento hace más de 2 años para identificar plataformas digitales utilizadas para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, cuyas víctimas en su mayoría eran personas de avanzada edad. En la operación participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. La operación, que se realiza en forma conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional de ICROI de la Policía Nacional, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación FBI de los Estados Unidos. Asimismo, el FBI ejecutó simultáneamente allanamientos en California, Nueva York, la Florida, Maryland y Missouri. Entre los arrestados están los dominicanos Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, Joel de la Cruz y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, que están siendo reclamados en extradición por Estados Unidos. Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, señaló que se ha ocupado dinero en efectivo, vehículos de alta gama, joyas de alto valor, equipos electrónicos, armas de fuego y marihuana líquida. El Ministerio Público ha desarrollado 2 operaciones anteriores sobre delitos similares, Discovery y Discovery
Delitos.0. Con ambas se llevaron ante los tribunales a personas y empresas de redes delictivas que afectaban sobre todo a ciudadanos de Estados Unidos en edad de retiro, a quienes despojaban de sus recursos económicos, además de someterlos a vejaciones y engaños. Las tres juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenaron a unanimidad la madrugada del pasado jueves a Alexis Medina a 7 años de prisión. Lo encontraron culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores. Deberá cumplir la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Además, deberá pagar junto a sus empresas y otros 7 condenados 500 millones de pesos a favor del Estado por los daños como víctima y actor civil. En el caso de Alexis, los ilícitos ocurrieron entre 2012 y 2020, periodo en que su hermano Danilo Medina era presidente de la República. De las 21 personas vinculadas, además de Alexis Medina, fueron hallados culpables otros 7 imputados, que fueron los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a 5 años cada uno, José Dolores Santana Carmona, sentenciado a 6 años, y también a 5 años de cárcel a Huacal Bernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista. Las juezas homologaron el acuerdo entre el Ministerio Público y Víctor Matías Encarnación, por lo que a este se le dictó 5 años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos. De los 21 imputados por el Ministerio Público de defraudar al Estado con más de 5.000 millones de pesos a través de pagos de sobornos, licitaciones irregulares, tráfico de influencias y otros ilícitos, 13 fueron descargados. Entre las personas que no fueron halladas responsables penalmente de las acusaciones del Ministerio Público están Fernando Rosa y Carmen Magalis Medina Sánchez, presidente y vicepresidente respectivamente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER. Contra los dos se solicitaba 10 años de reclusión. Así también fueron descargados Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, Rafael Antonio Hermosén, excontralor general, Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Lipni Arodi Valenzuela, José Miguel Genao y Antonio Florentino. Encapuchados ultimaron a tiros a un hacendado en un hecho ocurrido el pasado domingo en unos terrenos supuestamente en litigio situados en la comunidad de la Loma del Tanque, en la carretera que conduce a la presa de Monción. La víctima fue identificada como Diomedes Arquímedes Sánchez, de 53 años de edad, quien se encontraba con varias personas en dicho lugar, los cuales fueron amordazados y amarrados con relación a un supuesto secuestro del abogado y periodista José Luis Rodríguez Tejada. El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, descartó de que se tratara de un rapto. Según la versión, el togado supuestamente fue obligado a montarse en el vehículo de los atacantes y posteriormente logró escapar tras un descuido. Se informó que la Fiscalía de Santiago Rodríguez mantiene retenida a 2 personas, quienes están siendo interrogadas por el asesinato del propietario de la finca y el rapto de 2 personas, incluyendo el abogado del fallecido, así como el padre del occiso, quien también fue torturado en la acción violenta. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Instituto Duarteano se querellaron contra Yoseli Castillo Fuertes y otras personas bajo la acusación de haber ultrajado los símbolos patrios con la alteración de las letras del himno nacional. Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, solicitó una investigación exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los implicados en el hecho. Uribe calificó el hecho como una grave transgresión que afecta la Constitución, la sensibilidad social e histórica y los rituales institucionales de la nación. De igual forma, el presidente del organismo señaló que el ultraje al himno nacional constituye un severo ataque a la memoria de sus autores, José Reyes y Emilio Purdón, así como al padre de la patria, Juan Pablo Duarte. La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la República con el objetivo de que esta acción no quede impune. En ese mismo orden, el Instituto Duartiano formalizó otra denuncia ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Yoseli Castillo Fuertes, activista del grupo LGBT, a quien acusan de ultraje e injuria al himno nacional. Para la entidad, la joven cometió una acción deleznable cometida con inequívoca grosería, la cual inflige una honda herida en el sentimiento patriótico de los dominicanos. El presidente de la institución, Wilson Gómez Ramírez, subrayó que este hecho atenta contra la respetabilidad, la honra y la memoria de los dominicanos. El acto que motivó la denuncia ocurrió el pasado 1 de agosto durante un evento de carácter público-privado en el que se interpretó un himno laico dominicano, también referido como himno gay, que alteraba la letra del himno nacional original. La pieza fue compartida en redes sociales, generando reacciones en distintos sectores de la sociedad.
República Dominicana tiene una nueva soberana de la belleza. Jennifer Ventura, representante de Barahona, se impuso ante las demás candidatas que compitieron por conquistar el título de Miss República Dominicana Universo 2025. La modelo resultó ganadora tras competir junto a otras 28 candidatas por el título que ostentaba Celine Santos y ahora portará la banda nacional en el Miss Universo. La joven reina llevará la banda dominicana al escenario internacional el próximo 21 de noviembre, cuando represente al país en la gala de Miss Universo que se celebrará en Tailandia. La noche de coronación tuvo lugar en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, escenario que se llenó de glamour, emociones y talento. La competencia incluyó los tradicionales desfiles en traje de baño y de gala, donde Ventura logró destacarse por su gracia, su carisma y una pasarela impecable que captó la atención del jurado y del público. Como primera finalista fue elegida Germanda Ramos, representante de Punta Cana, mientras que Griseles García de Peravia se alzó con el título de segunda finalista. Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la incautación de activos valorados en más de $700 millones vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, entre los que se incluyen propiedades en la República Dominicana. Entre los bienes confiscados figuran varias residencias en Florida, una granja de caballos, 9 vehículos de lujo, joyas, grandes sumas en efectivo y 2 aviones privados. En territorio dominicano destaca la ocupación de una mansión de alto valor conocida como Villa La Caracola, ubicada frente a Playa Juanillo, en Capcana, uno de los enclaves más exclusivos del país. La operación se enmarca en una ofensiva internacional destinada a desmantelar lo que Washington describe como una estructura de crimen organizado asociada al círculo de poder de Caracas, señalada por delitos de narcotráfico, corrupción y blanqueo de capitales. Según la Procuradora General estadounidense, Pam Bondi, se trata de un esfuerzo sostenido para golpear el patrimonio y las redes logísticas que sostienen al régimen venezolano fuera de sus fronteras. En paralelo, el gobierno norteamericano elevó hace apenas unas horas a $50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, la cifra más alta ofrecida por Estados Unidos para la captura de una sola persona. El nuevo monto duplica el establecido en enero de 2025, cuando la recompensa era de $25 millones. Bondi lo calificó como uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y recordó que la DEA ha incautado hasta ahora 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y su entorno, de las cuales casi 7 toneladas estarían directamente relacionadas con operaciones bajo su control. Finalmente, el senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá, murió el pasado lunes, informó su esposa María Claudia Tarazona. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti, escribió Tarazona en sus redes sociales, en donde agregó: descanse en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos, junto con una foto de ambos. Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el día del atentado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y, aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico. El pasado sábado, desde la clínica se informó que el político había sufrido una hemorragia en el sistema nervioso que agravó su estado de salud. Uribe Turbay recibió 2 disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia, como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático. Miguel Uribe Turbay era nieto de Julio César Turbay Ayala, quien gobernó el país entre 1978 y 1982. La madre del joven político fue Diana Turbay, una periodista secuestrada y asesinada en 1991 durante una operación de rescate por narcotraficantes del cartel de Medellín bajo el mando de Pablo Escobar. Uribe Turbay fue senador desde 2022 por el Partido Centro Democrático. Además, fue candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019, contienda en la que quedó en 4º lugar. Había sido antes concejal de Bogotá entre 2012 y 2015. Una pausa, retornamos en breve.
Sin duda alguna que la noticia de la semana ha sido la decisión del segundo tribunal colegiado sobre el caso donde se acusó al hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina, de supuesta asociación de malhechores, de estafa, una serie de cuestiones ahí. Y bueno, ahí se arrastraron en esa acusación a muchas personas. La mayoría de ellas, una buena parte de ellas, no buscaban nada en la acusación. ¿Por qué? Porque no existió nunca un vínculo entre cualquier negocio, cualquier transacción del señor Medina y esas personas. Por lo menos vínculo comercial no existió, o vínculo en distribución de beneficios tampoco. Entonces, bueno, estaba su hermana, Magali Medina Sánchez, pero estaba ahí porque no solo es hermana de Alexis, es hermana de Danilo Medina. Y nunca hubo una razón para que estuviera ahí. Ella no era socia de Alexis, ella no hacía negocio con Alexis no se repartía una parte de los beneficios de su negocio con ella. Eran hermanos y estaba ahí porque eran hermanos. Y entonces, medida de coerción, toda la burla, todo el escarnio que hubo de soportar, porque cuando le cambiaron la medida de coerción por prisión domiciliaria, le colocaron una vigilancia frente a su casa, lo que es una cosa sumamente molesta, porque lo que quiere decirle, lo que se quería comunicar a todo el vecindario, mira, aquí vive una persona que está acusada de estafar al Estado, de robo, etcétera, y representa peligro de fuga. Bueno, resulta que 5 años después, esa persona es descartada a unanimidad, absolutamente descartada. Descartada, pues no la pueden condenar sencillamente porque es hermana de, digamos, el imputado principal. No, por eso no la podían condenar solamente. Tenía que existir otras cosas que no existieron. Y bueno, lo propio ocurrió con varias personas, con el señor Fernando de la Rosa, que fue presidente de FONPER, con don Eduardo Hidalgo, el doctor Hidalgo, que fue ministro de Salud Pública, con el excontralor general de la República, Rafael Hermosén, con el señor Christopher, Aquiles Alejandro Christopher, entre otros. Ocurrió lo mismo, que se determinó que no había ninguna prueba que los vinculara a ellos a un tema de beneficio a partir de supuestamente haberse asociado con una persona, porque el que se asocia, si usted está en una asociación de malhechores, usted se asocia para usted buscar algún beneficio ahí, de supuestos malhechores, porque hay otra cosa, hay que diferenciar entre lo que es disfrutar de un privilegio que puede ser ilegal, que incluso puede tener sanción penal, pero un privilegio. Una cosa es que una gente haga provecho de un privilegio para beneficiarse con negocios, y otra cosa es que esa persona robe, estafe al Estado, porque el disfrutar de un privilegio no es sinónimo de que se va a estafar el Estado, es decir, de que tú vas a tener una contratación para suministrar unos equipos
Por ejemplo, para la habilitación de un hospital. Los equipos, el equipamiento de ese hospital está a tu cargo. Lo ganaste, digamos que usando tu influencia. La ganaste. Eso puede ser un tipo penal, digamos, atacable en términos judiciales. El hecho de que te sirvieras de un privilegio. Ahora, el hecho de que te sirvieras de un privilegio no quiere decir que si ese equipamiento costaba 500 millones de pesos, que tú te robaste los 500 millones de pesos. Eso no quiere decir eso. No quiere decir eso, eso no equivale a eso. Habrá que determinar si lo que por esas vías se canalizó está o no estaba ahí, que ya eso es otra cosa. Pero aquí se supone que si fulano hizo negocio por 2.000 millones de pesos, eso equivale a que esa persona se robó 2.000 millones de pesos. No necesariamente. Una cosa no lleva a la otra de manera automática. Pero en su caso, en el caso del señor Alexis Medina, yo siempre pensé, bueno, si él ha hecho negocios y ha hecho grandes negocios e hizo muchos negocios, bueno, que investiguen los negocios que él hizo. Que investiguen si él cumplió con el Estado en los negocios que hizo. Que investiguen si hubo algún tipo de estafa al Estado en los negocios que hizo. Eso no lo puede, digamos, criticar nadie, por el contrario. Por el contrario, se supone que él o cualquier persona con la que haya ocurrido lo propio, que no tiene que ser necesariamente por vínculos familiares, debe ocurrir lo mismo. Pero de ahí a pretender montar a todo el mundo en un carro y montar una cosa amplísima, etcétera, que indiscutiblemente tenía objetivos políticos. Tenía objetivos políticos. El involucrar a Freddy Hidalgo en ese expediente tenía un objetivo político, porque si estamos hablando de una estafa en la que se coaligaron funcionarios del Estado, se necesitaba un funcionario del Estado para meterlo ahí por los moños, y ese funcionario del Estado fue don Freddy Hidalgo. Cuando en la instrucción, porque desde la atención permanente, desde el conocimiento de la medida de coerción, ya se va viendo claro que el hombre no busca mucha cosa ahí. El juez de instrucción le dijo: usted es un tonto útil. Usted ha sido aquí un tonto útil, que no ha tenido ningún beneficio, pero ha sido un supuesto tonto útil. Bueno, el caso es que cuando el juez de la instrucción examina el caso, el juez de la instrucción dice: no, pero que este señor no presenta ninguna suerte de incremento de patrimonio. No hay nada que asocie a este hombre con un beneficio ilícito. No. Ni hay una cuestión de que, mire, allí hay un depósito raro, o de la cuenta del que estaba haciendo los negocios se hizo una cuenta, un depósito a un testaferro del señor que estaba ahí. No se lo hicieron directamente, pero se lo hicieron a un testaferro. Algo así, no, nada. Nada de eso. Incluso el juez de la instrucción establece que no hay esos vínculos, que no hay esos beneficios. De todas maneras, envió al doctor Hidalgo a un juicio de fondo. ¿Y usted sabe por qué envió al doctor Hidalgo a un juicio de fondo? Porque sí se encontró que habían algunas cartas de recomendaciones para nombrar empleados. Y entre esas cartas, habían cartas de Alexis. Entonces, el hecho de que Alexis le enviara una carta recomendándole un empleado a un ministro, quiere decir que él tenía vínculos comerciales con ese ministro. Pero, y entonces, los otros cientos de personas, o de dirigentes, o de legisladores, o de periodistas, o de amigos, que solicitan, que quieren ayudar a una persona, o que
están recomendando a una persona que le ha pedido que les recomiende y se dirigen a un ministro, ¿tienen negocio con ese ministro por eso? No. Entonces, hubo que esperar todo este tiempo para que a ese señor le dijera, mira, tú no tienes nada que ver con esto, tú estás totalmente a sueldo, pero nada, a ti no hay nada que retenerte. 5 años después, donde tu vida, ya tú sabes lo que eso ha significado para la vida de cualquier persona, lo que eso significa, todo trastorno que eso significa, todo el proceso, todas las horas que hay que dedicarle a un proceso judicial, los recursos que hay que dedicar a esos 5 años. 5 años cuando a ti te pudieron haber sacado de eso desde el principio. Incluso si tenían que investigarte, que te investigaran, porque tú eras el ministro y bueno, ahí hubo algunas cosas, aunque tú no tuvieras directamente que ver con ellas, que te indagaran, pero llegar a esos extremos. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? El señor Medina fue condenado a 7 años, etcétera, pedían 20, pero como hay 14 personas, 14 o 13 personas que fueron absueltas, de las que supuestamente tenían asociación de malhechores con ellos, evidentemente que la firmeza de esa decisión contra el señor Medina es muy endeble y es probable que en una apelación eso vaya variando. Y todavía quedan 2 instancias, porque esta es una decisión de primer grado. Ahora viene el segundo grado y en el último grado que sería la casación. Es decir, que eso probablemente quede o con una condena insignificante o tal vez con ninguna condena. Por el camino que van, porque ya esta primera decisión realmente deja muy mal parado ese expediente. Lo deja muy mal parado. Si hubo corrupción, lo lamento, que tengamos corrupción y no tengamos la capacidad de concentrarnos específicamente en combatirla, sino que se quiera al mismo tiempo cumplir otras agendas. Hubo una agenda política de destrucción de un partido político, etcétera, etcétera, y eso a veces hace que los expedientes no sean tan contundentes, porque es suficiente con el escándalo mediático y con el paredón mediático, eso es suficiente. Si tú das materia para eso, ya la misión se ha cumplido. Así no deberían ser las cosas. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, a pesar de las críticas por el bajo nivel de inversión en infraestructura que muestra claramente la ejecución presupuestaria, el gobierno ha querido pues demostrar lo contrario, que ha estado pues cumpliendo con su agenda de realización de las obras que tenía programadas. Aunque algunas se extendieron en el tiempo, llegó el momento de hacer entrega de esas obras. Esta semana el gobierno, por ejemplo, entregó la circunvalación de Baní. Y el presidente ha estado casi todos los días, pues, entregando obras. A veces obras que no son muy grandes, pero son significativas, o a veces obras que no son directamente del gobierno, pero son significativas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en 2 obras de esta semana. Estuvimos en Sedimujer, en Santo Domingo Norte,
que es una entidad que agrupa las instituciones de protección a los derechos de la mujer de manera integral en un lugar y brinda una serie de servicios. Y entonces en un edificio confortable, con todos los requerimientos para proteger y brindarle un buen servicio a las personas, a las damas que vayan, que se sientan en necesidad de procurarlo. Entonces, ya se había inaugurado un CEDIMujer en Santiago y esta semana se entregó uno en el Gran Santo Domingo. Estuvimos en esa actividad, también estuve en la inauguración de la nueva área de cargas del Aeropuerto Internacional de las Américas, la nueva área de cargas de las Américas. Y el sábado estuve pues en el remozamiento del Polideportivo de las Caobas. Pero esas solo son 3 y el presidente ha tenido muchas otras inauguraciones, es decir, muchas otras formas de decirle al país, a pesar de las críticas, hemos estado trabajando y estos son los resultados del trabajo que estamos presentando ahora que la administración del presidente Abinader cumple 5 años. Los 4 del periodo anterior y el primer año del nuevo periodo. A propósito de esto, pues nuestro equipo hizo las 3 preguntas a la diputada Liz Mieses sobre cuál entiende ella que han sido los aportes más importantes de la administración del presidente Abinader en estos 5 años. Adelante. ¿Cuáles se entienden como los logros más significativos de 5 años de gobierno del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno? Bueno, en primer lugar, saludar el espacio y agradecer la invitación. Mira, como los logros más significativos a nivel particular, yo creo que es poder restaurar la institucionalidad aquí en la República Dominicana, la transparencia y recuperar también los espacios sociales, como se puede ver con la tarjeta superior, que se ha duplicado tanto en cantidad como en fondos de las mismas. Yo creo que nosotros como dominicanos estamos muy acostumbrados a ver mucho cemento y blow solamente como logro, donde hay pequeñas cosas que son las que generan el cambio en la gente. La inversión a la municipalidad creo que es el gran logro que ha hecho el presidente, ya que las municipalidades son los gobiernos más cercanos de la gente. ¿Pudiera la disminución del crecimiento económico y el bajo nivel de inversión en obras de infraestructuras mermar la popularidad del gobierno y alentar una recomposición de las fuerzas opositoras? Mira, hay una percepción, como te dije en la respuesta anterior, de que los gobiernos lo que mide un gobierno es la cantidad de obras que han hecho, las grandes infraestructuras que obviamente son buenas y válidas y necesarias para todos los países. Sin embargo, la ciudadanía de hoy, la sociedad de hoy es una sociedad diferente que valora también otros aspectos. Yo creo que más que poder reconfigurar la oposición, vamos a decir, con la percepción de que no hay obras, siendo también percepción, porque sí se han hecho muchísimas obras, es diferente. En el caso que nosotros vivimos hoy, la gente lo que está buscando es una mayor calidad de vida y que se vea reflejada en cada uno de ellos. ¿Qué tanto impactan las incertidumbres exógenas el panorama nacional? ¿Cómo visualiza el futuro inmediato de la República Dominicana? Definitivamente hay un impacto real porque todo lo que pasa en el mundo impacta de manera directa en nuestro país y en el mundo completo. Hemos visto situaciones como lo que es el post-pandemia, las guerras y diferentes situaciones mundiales que no impactan de manera directa. Sin embargo, el levantamiento del turismo que hemos tenido aquí es un reflejo de que la República Dominicana no necesariamente ha sido impactada negativamente con impactos en el mundo completo. Una pausa, retornamos en breve.
Estados Unidos subió la apuesta para tratar de capturar a Jimmy Cherizier, mejor conocido como Barbecue, la cabeza visible de las bandas haitianas. Había una oferta de 2 millones de dólares, se subió a 5 millones de dólares para cualquiera que dé información sobre que permita la captura de Barbecue. Barbecue parece que se siente protegido, estará santiguado. En Haití hay mucha creencia en ese sentido. Hay incluso de esos espíritus que dan protección a las personas que son objeto de persecución, esos luaces, etcétera. Él parece que se siente protegido por alguno de esos luaces, porque aparece desafiante después de eso, planteando que si el FBI lo quiere, él estaría dispuesto a colaborar si no le mienten, etcétera, y mostrándose con mucha tranquilidad. Esto es lo que ha ocurrido con él, es extraño a la historia de ese país, totalmente extraño, porque si por algo se ha caracterizado Haití desde que nació, es por traicionar a sus líderes. No hay un solo que no haya sido traicionado. Desde Toussaint Louverture, que fue traicionado por Dessalines, que fue quien le dijo a Leclerc dónde era que estaba ubicado Toussaint, traicionado por Dessalines. Dessalines, que fue el primer presidente y el padre de la patria haitiana, porque Toussaint no proclamó Haití. Toussaint quiso proclamar un país francés, no un país independiente de Francia, sino un país francés. Pero Dessalines proclama la independencia de Haití, es decir, es el padre de la patria de Haití. Y a Dessalines, su propia gente, en una crisis, lo traicionó. Y no solo lo mató, sino que lo despedazaron. Cada quien se llevó una partecita del padre de la patria haitiana. Christopher, que era el gobernante de la República del Norte, porque en un momento de nuestra historia, aquí no habían dos países en la isla de Santo Domingo. En la isla Hispaniola habían 3 países, porque en Haití habían 2 estados, más el que seríamos nosotros. Entonces, ese lo gobernó Christopher, y él terminó dándose un tiro, porque él cayó enfermo y temía que la gente cercana a él lo matara, y él resolvió él mismo, porque él sabía que desde que cerrara un poquito los ojos lo iban a traicionar. Antes de que lo traicionaran, él se dio un tiro en la cabeza. Entonces esa ha sido la historia de Haití. No sé, en el caso de Cherizier, si él pueda contar con que siempre va a tener la protección que ha tenido. Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho. Yo creo que si Estados Unidos aprieta, pues pudiera terminar capturando a Cherizier. Lo que hay que preguntarse es qué pasará con las bandas a partir de ese momento y si será mejor la situación a partir de ese momento, porque a veces cuando se sale de un liderazgo unificador, de un interlocutor con el que se negocia por los otros, entonces a veces el panorama se torna más caótico. Yo no sé qué va a pasar en Haití. Buenas noches.